¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Un viernes más que nos encontramos aquí en este ciclo de charlas virtuales Añatuya es Cultura, organizado por la Dirección Municipal de Cultura y el municipio de Añatuya. Con mucho agrado los recibimos nuevamente. Esto ya se va haciendo habitual y es positivo que así sea, un proyecto que lo emprendimos hace un tiempito y continúa. Por eso el agrado de nuestra parte y bueno, bienvenidos a todos los que nos siguen por las redes sociales y también por Radio Municipal, que se sumó también a esta iniciativa. Hoy queremos poner sobre esta mesa un tema muy trascendente. La pandemia va avanzando sobre todos los temas prácticamente, en la salud, en la vida social, en nuestros vínculos interpersonales y también en la educación. Por eso es que hoy la temática que hemos querido elegir tiene que ver con la educación escolar en tiempos de pandemia, pero traído a nuestra realidad local. ¿Qué ha pasado con nuestras escuelas primarias, con nuestros jardines de infantes, con nuestras escuelas secundarias? ¿Qué ha pasado en cada una de nuestras comunidades escolares en todo este tiempo? ¿Con qué realidades se han encontrado los docentes, las instituciones, los directivos? ¿Cómo han logrado sortear algunas situaciones? ¿Cómo es que van imaginando este cierre del ciclo lectivo 2020? Preguntas que giran en torno a esto de la educación en tiempos de pandemia. Por eso hoy nos van a estar visitando tres docentes que representan a tres instituciones de nuestra ciudad. Ellos son representativos de lo que pasa con todas las escuelas de Añatuya. Le agradecemos mucho y le damos la bienvenida también. Por el nivel inicial hemos invitado a la docente Mónica Castillo, ella es directora del Jardín de Infantes número 140 Chañarcito. También hoy nos visita Mónica Gómez, que es docente de la Escuela José Reyes Salinas, que ha venido en representación de su institución, así que le agradecemos mucho. Y también el docente Walter Cáceres, que es asesor pedagógico del Instituto San Alfonso de Ligorio, de alguna manera también representando lo que es la realidad de las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Esta es la propuesta del día de hoy. Nos gustaría que además de observarnos, de escucharnos, pudieran ir haciendo llegar por nuestras redes sociales ya algunas consultas que hoy nuestros invitados, nuestros panelistas puedan ir respondiendo. Con un video mensaje nos introducimos en el tema y ya estamos en la mesa con nuestros invitados. La comunicación no es un proceso perfecto. Hace más de 2000 años, Aristóteles se dio cuenta de que, si bien se puede entender a la comunicación como un proceso en el que alguien le dice algo a alguien, existe una serie de barreras que interfieren en ella, y por eso el mensaje suele llegar deformado al receptor o no llega. Pensemos en ti, profesor, llegando a clase motivado para darles algo interesante e importante a tus alumnos, pero saliendo más tarde, con la sensación de que no lo has conseguido. ¿Te ha pasado? Analicemos la comunicación dentro del aula. Hay un emisor, varios receptores y un mensaje. Pero también hay múltiples barreras que la atraviesan. Las del entorno, que afectan la comunicación con todo el grupo. Y las personales, que actúan en cada individuo aisladamente. Hay que considerar que los estudiantes están pasando por un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más amplio que nuestro curso. Se están formando como profesionales y reciben constantemente distintos tipos de información de diversas fuentes. Los profesores somos los expertos responsables de guiar ese aprendizaje, pero no olvidemos que los alumnos son los personajes centrales de la comunicación en el aula. De acuerdo a Aristóteles, el objetivo de la comunicación es producir algo en el receptor. El proceso de comunicación solamente será exitoso en la medida en que consigamos impactar a nuestros estudiantes. Un profesor no transmite ideas, las analiza, las desmenuza y deconstruye junto con sus alumnos para que puedan apropiarse de ellas y reconstruirlas de acuerdo a sus propias estructuras mentales. En estos procesos de aprendizaje, las variables emocionales son determinantes en la relación entre alumno y el profesor. Según estas variables, se distinguen hasta 3 tipos de relación alumno-profesor en el aula: las de agresión, indiferencia y colaboración. Las de agresión e indiferencia pueden iniciarse con acciones y actitudes que podríamos percibir como normales, pero suelen desarrollarse. Se extienden al resto del grupo y terminan entorpeciendo la comunicación.
Relaciones de colaboración, las cuales son empáticas y saludables dentro del grupo de trabajo, son las que buscamos alcanzar. Por lo que es importante entender que estos procesos requieren del aporte y participación del grupo. Este tipo de relaciones son las que generan los procesos de aprendizaje más gratificantes y enriquecedores. Bien, habíamos indicado entonces la temática de hoy, educación escolar en tiempos de pandemia. Y ya están en la mesa quienes hoy nos van a compartir la experiencia de los docentes. Dos cositas por agregar. Por un lado, con esta mesa nosotros hemos querido también poner en conocimiento de toda la gente de Añatuya qué es lo que ha venido pasando en este tiempo con los docentes, que han estado en distintos momentos en el foco, si se quiere, de la tormenta, porque bueno, había que asumir una responsabilidad y lo han hecho, pero nos van a contar de qué manera. Y decir también que este ciclo de hoy se enmarca dentro de lo que es la semana de la llegada de la primavera, la celebración del Día del Estudiante. Acabamos de celebrar el Día del Maestro, el Día del Profesor, seguimos con distintas celebraciones, así que esto también se suma como adhesión de la Dirección Municipal de Cultura. Recibimos en primer lugar a la docente Mónica Castillo, directora del Jardín número 140 Chañarcito. Mónica, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación también. Para mí es un gusto poder estar aquí y compartir de alguna manera lo que hacemos todos los días los docentes, que hemos tenido que enfrentar un gran desafío, como ha sido allá en la segunda semana de marzo, la interrupción de las clases del ciclo lectivo, porque bueno, estaba todo el tema de la pandemia y bueno, por protección, por resguardo de todas las personas, se han tomado la determinación de suspender las actividades, ¿sí? Y es así que, bueno, nos hemos encontrado ante un panorama de incertidumbre, de no saber qué hacer, de no saber cómo seguir, por dónde, de qué forma. Nos ha sucedido a todos, porque tanto directivos como docentes y hasta nuestros superiores también, nadie tenía la verdad en sus manos y todo era impredecible. Entonces la verdad es que yo digo, los docentes hemos salido a hacer lo que hemos podido, con las herramientas que teníamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestra institución, en nuestro jardín, se han formado grupos de WhatsApp, que era la única herramienta, digamos, tecnológica en la que toda la comunidad podía tener acceso, o en su mayoría, ¿sí? Porque también hay familias que no cuentan por ahí con un equipo con la posibilidad de tener WhatsApp, entonces también eso se dificultaba mucho la continuidad de las clases de los chicos y demás. Así que se han formado grupos de WhatsApp, y bueno, y por ahí se han ido enviando semanalmente, diariamente las tareas. Hemos tomado, desde la supervisión nos han sugerido trabajar en 3 ejes, hemos trabajado en el nivel inicial en el eje lúdico, en el eje de los lenguajes artísticos y en el eje del conocimiento del entorno social y cultural, la indagación y el conocimiento del entorno social y cultural. Por supuesto que, como siempre en el nivel inicial, priorizamos el juego, ¿sí? Para posibilitar que los niños aprendan. Nosotros en el jardín tenemos 101 niños, 2 salas de 4 y 2 de 5, y la realidad es muy dispar. Desde los grupos, a lo mejor por ahí el turno mañana, donde la totalidad prácticamente de los niños pueden conectarse a través del WhatsApp, no así por ahí un grupo de la tarde,
donde por ahí tienen más dificultades, se manejan con datos móviles, entonces la conectividad, algunos no tienen directamente para que puedan acceder a la aplicación del WhatsApp, entonces por ahí se dificulta también el tema de la continuidad pedagógica por ese lado. Bueno, desde Nación y desde el gobierno de la provincia también se han enviado material impreso, que eso ha permitido, digamos, hemos hecho un relevamiento para ver cuántos niños no tenían conexión como para garantizar la continuidad pedagógica, y es así que, bueno, para esos niños que no tenían la posibilidad de seguir, digamos, de alguna manera con las actividades propuestas desde el jardín, se les ha hecho llegar las cartillas, digamos, el formato impreso, con lo cual ellos podían, digamos, de alguna manera continuar con las tareas. Y bueno, al principio han comenzado con mucho entusiasmo, con muchas ganas, mucha participación de las familias. Después ha llegado un lapso de tiempo en junio, donde, bueno, ese interés ha comenzado a decaer por múltiples factores y circunstancias, ¿no? De pronto escuchábamos a los papás que nos planteaban, y señor, yo tengo 5 chicos en el nivel educativo, en distintos niveles del sistema educativo, y hay en casa un solo aparato. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Y por ahí ellos como que, yo entendía, digamos, iban como priorizando o atendiendo a lo que ellos consideraban más importante, que podía ser a lo mejor un niño de primer grado, uno de segundo, acompañarlos por ahí hasta los chicos que tenían en el nivel secundario, y como los niños del nivel inicial un poco como han quedado como rezagados dentro de esas prioridades que ellos tenían que establecer como papás, y es entendible esa situación también. Así que bueno, eso nos ha pasado, y a eso también por ahí los docentes, que por ahí también desde lo emocional, por ahí, señor, y no participan, señor, y no sé qué, no sabemos cómo hacer, cómo motivarlos, porque siempre están buscando múltiples estrategias para lograr de que ellos se vayan, digamos, sumando, incluso van cambiando las estrategias, van haciendo innovando un poco en la medida de sus posibilidades, como para que también ellos se motiven a continuar, ¿sí? Así que bueno, ahí se han ingeniado ellos, bueno, vamos a hacer un sorteo, y han hecho una serie de sorteos ahí como para motivarlos con todos, quienes, los primeros que envían sus actividades, bueno, y han preparado bandejitas dulces para la merienda, y bueno, la verdad que mis colegas, siempre están buscando cosas para lograr que los niños, bueno, motivarlos a los niños y que puedan continuar. Y después del receso también la primera semana como que ha costado, y bueno, han ido cambiando las estrategias. Nosotros periódicamente también tenemos reuniones virtuales, y bueno, y vamos siguiendo, vamos analizando, vamos siempre evaluando cómo va la continuidad, cómo van ellos, digamos, participando de las propuestas que se le va haciendo. Y bueno, hemos ido, digamos, de alguna manera incorporando nuevas estrategias, y muchos que tengan que ver sobre todo con el juego, digamos, con propuestas lúdicas que, digamos, le generen los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un jueguito para que se apropien de los números, del conteo, de las letras, y todo así planteado como juego, ¿sí? A través del juego, en el cual, bueno, los niños de alguna manera pueden participar, y se puede posibilitar la apropiación de esos aprendizajes, que es lo que nosotros nos proponemos. Así que esa es, digamos, un poco, he comentado cómo ha sido nuestro trabajo durante todo este tiempo, y bueno, y el trabajo es diario, constante. La verdad es que
los docentes no han dejado nunca de pensar y de trabajar y de ingeniárselas, utilizando todas las herramientas que tenían, todas las estrategias a su alcance para lograr que los niños puedan seguir desde su casa. Con las limitaciones que he comentado, pero bueno, estamos. Yo creo que realmente el trabajo es valiosísimo, el trabajo, ¿no? Y que hemos aprendido mucho, mucho, mucho de todo este tiempo. Bien, Mónica, antes de pasar a nuestra siguiente invitada, ¿cómo llegan a este tiempo los docentes? Porque una cosa es, y usted lo ha ido comentando en toda su exposición, todo lo que han tenido que hacer para involucrar, volver a inyectarle ganas, entusiasmo a los chicos. ¿Cómo llega el docente a esta instancia? Y el docente, somos personas, yo creo que en el colectivo, esta situación de pandemia, este aislamiento, este distanciamiento, creo que nos ha afectado mucho en lo emocional. Hay momentos como todos en el que estamos bien, hay otros momentos que emocionalmente también nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos con mucha angustia, estresados, muchas veces nos sentimos estresados porque, bueno, a lo mejor nos sentimos que con limitaciones para poder llegar a los chicos, no de la forma que nosotros quisiéramos, porque la escuela ha sido pensada desde la presencialidad, es un encuentro con el otro. Entonces, a nosotros ese encuentro hoy se ve muy limitado, porque estamos mediados por el teléfono, porque nosotros les mandamos las propuestas y ellos tal vez a la noche, cuando regresan a la casa, les pueden contestar, al otro día a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y a veces pasa a lo mejor un día, 2 días, señor, esta es la actividad del día, el lunes, que recién. Entonces todo ese lapso de tiempo hace que el docente espere una respuesta que tal vez tenga que esperar más, y esa situación creo que es la que llega a hacer que el docente también por ahí como que se sienta así como se siente demasiado estresado, digamos, ¿no? A pesar de que le pone todos los días lo mejor, y de que yo siempre digo, chicas, nosotros tenemos que ser las motivadoras, tenemos que llevar siempre un mensaje de aliento a las familias, de esperanza, y siempre estamos pensando de que nosotros somos ese nexo, y a veces una palabra de aliento, un mensajito, una llamada por teléfono, porque hasta eso hacen las colegas por ahí, el chico que no está conectado unos días, llaman por teléfono, qué está pasando, están, digamos, interiorizándose también en ese aspecto, ¿no? Bueno, gracias, Mónica. Y vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra a otra Mónica que tenemos en la mesa. Esa es la señora Mónica Gómez, que ha venido en representación de su institución, la Escuela José Reyes Salinas, nivel primario. Bueno, señor, gracias por visitarnos y bueno, compártanos su experiencia también. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Estoy reemplazando a mi directora, voy a aclarar eso, que en este momento está pasando por un problema familiar, pero bueno, aquí estamos para poder contar nuestra experiencia desde nuestra escuela. Nosotros realmente eso es un desafío cada día. Se ha tenido que replantear todas las planificaciones, los proyectos que ya estaban, con quien habíamos comenzado en el mes de marzo, pero bueno, como dijo aquí la compañera, hay 3 problemas que tenemos aquí en este momento. Uno, la pandemia. La otra es la falta de tecnología en las familias, en los hogares, y la otra es la capacitación. No todos estamos capacitados para responder a esta conectividad. En todos los hogares, hablo de mi aula precisamente, yo tengo 30 niños, de los 30 son 15
que están conectados, que están en el grupo de WhatsApp. A los otros hay que llamarlos porque solo tienen celular para llamar. Y está el otro grupo que es más reducido, donde hay que hacerle la cartilla, ir a visitarlo a los hogares y explicarles los temas, digamos, a los padres, porque son los padres los que vienen a retirar las cartillas cuando estamos en la escuela entregando la mercadería del comedor. Es muy difícil la situación porque nos encontramos ante, no todos nos responden, o sea, del 100% vamos a decir que son 60% los que están conectados a diario. A veces nosotros tenemos que preparar la clase, el video explicando el tema, pero yo sé que hay de los 30, 20 me van a responder a lo que pero yo sé que hay otro grupo que yo tengo que explicar de otra manera, ¿cierto? Cuando uno está presenciando una clase, cuando está con ellos, voy a explicar el tema y a veces dicen, señor, no entiendo. Entonces yo tengo que buscar otra alternativa para llegar a aquel que no entiende. ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo se puede hacer ahora? Entonces tengo que hacer otro video para el otro grupo que no me entiende de esa manera. O sea que tratamos de llegar de una manera diferente a los distintos grupos, porque en el aula hay 3 grupos. El que aprende ahí, el que después necesita un poquito más y el otro que tienes que a la clase siguiente volver a explicar. Bueno, nosotros en nuestra escuela hicimos maravilla porque no estábamos impactados con las cartillas. Nosotros nos daban, bajamos por PDF, imprimíamos nosotros los docentes, de ahí seleccionábamos los temas y repartíamos las cartillas a los que necesitaban. Hasta que un día, don Mario me había dicho que sobraban cartillas que no habían retirado, entonces esas cartillas llevamos a nuestra institución y de ahí se empezó a trabajar ya en igual de condiciones que en las otras escuelas. Yo veo que esto no va a pasar todavía, o sea que la conectividad, la virtualidad va a seguir. Entonces, como docente, me encuentro como que debo capacitarme más para poder llegar a mis alumnos, porque no todos estamos en esto de estar capacitados bien con la virtualidad, con el internet, con las computadoras, los teléfonos no dan, nuestra escuela no tiene una sala de computación como para poder ayudar a los alumnos. Pienso que de aquí en más se va a reformular un PEI, un PCI, de acuerdo a todo esto que estamos viviendo, a esta problemática que no creo que termine ahora. Bien, Mónica, usted decía, como ejemplo citaba, de un 100%, un 60% puede estar respondiendo, ¿no? ¿Esto qué le provoca al docente? Saber que un 40% de sus chicos no está recibiendo el mensaje del docente, no está pudiendo trabajar, quizás no tiene el acompañamiento en la casa. ¿Qué le produce a ustedes los docentes? Dentro de todo mucha tristeza. Mucha tristeza porque a mí personalmente me gustaría llegar a cada uno de ellos, trato de hacerlo, porque muchas veces voy a los domicilios llevándole una cartilla o alguna golosina como para incentivarlos, o a veces me llaman a la noche, como bien decía la señora aquí, porque los papás llegan de trabajar y esa hora recién pueden contestar los mensajes. Yo creo que primero cuando comenzó todo esto había mucho entusiasmo, pero porque todos estábamos en cuarentena, o sea, ahora es como que el papá salió a trabajar, lleva el teléfono, o la mamá salió a trabajar, y ahí se cortó ese entusiasmo. Decayó mucho, se siente, pero bueno, hay que tratar de poner un poquito de entusiasmo. Yo también
voy a decir que agradezco a los papás, porque se han portado de maravillas. Han respondido, hacen videos, reciclan cosas. Yo por ahí le digo, no vayan a comprar, reciclen, y lo hacen. ¿Cómo trato de ver si me están respondiendo? Por ejemplo, hago videollamada, entonces empiezo a hacer como problemas para ver si me responden en matemática, o bien le digo, me pasan un video leyendo un párrafo de un cuento, y ahí trato de ver si ellos realmente están cumpliendo con sus tareas, o es el hermano o es la mamá que lo realiza. Esa es una manera de poder llegar a ver si están cumpliendo con nuestros objetivos. Pero también me pongo en el lugar de esa mamá que tiene distintos niños, como dice, jardín, primero, porque ahí nuestra comunidad educativa hay familias que tienen 5 chicos, 6 dentro de la escuela primaria. Y te imaginas que yo a veces digo, fui docente rural y tenía grados nucleados, digamos, y me imagino a esa mamá en esa situación, porque la pobre da todo, porque hay mamás que me dicen, señor, yo hoy no pude, pero mañana temprano paso la tarea, va a hacer la tarea. Y tratan de cumplir, y a veces por ahí me dicen, señor, hoy no va a pasar tarea, no, descansen hoy. O sea, trato también de ser flexible. Bien, vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra. Nos acompaña el profesor Walter Cáceres. Él es asesor pedagógico, fue designado por el Instituto San Alfonso de Ligorio también para compartir la experiencia de esta institución, que seguramente tendrá algunos aspectos comunes, algunas diferencias. Adelante, profesor, bienvenido. Bien, buenas noches, Marcelo, buenas noches a las compañeras. La verdad que es un placer formar parte de este panel, intercambiar experiencias, hablar de educación en estos tiempos tan complejos. Es algo muy lindo poder conocer la realidad educativa de nuestras escuelas, y bueno, a mí sinceramente me gusta mucho poder compartir estas experiencias, y en este caso desde mi función de asesor pedagógico en el Colegio San Alfonso, ¿sí? Es un desafío realmente. Mi función, digamos, como asesor pedagógico justamente es orientar, guiar, acompañar y asesorar al docente, al profesor y a toda aquella gente de la institución que esté relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, en estos tiempos, orientar, acompañar en un tiempo donde estamos desorientados es muy complicado, ¿sí? Pero es un desafío, como te decía, y es algo que nosotros lo tenemos que tomar como una oportunidad de cambio también. Entonces, es un poco para compartir mi experiencia. Aprovecho también para saludar a mis colegas, a los profesores, que ayer eran nuestro día, a los ordenanzas, que hoy es su día de todas las escuelas, a los estudiantes que van a tener su día el lunes, a pesar de estos tiempos, y bueno, desearles que lo pasen de la mejor manera posible y que lo hagan, digamos, con optimismo sobre todo, que es lo que tenemos que buscar en estos tiempos. Bien, yo tengo aquí un machete, así que voy a ir mirando. Primero hablar de la continuidad pedagógica, ¿sí? Que es algo que se viene dando, y por ahí hay gente que nos está mirando y no conoce o no maneja términos educativos. Entonces, ¿qué sería la continuidad pedagógica que se habla tanto en este tiempo, que nosotros venimos repitiendo siempre también? Y está relacionado con eso de que mantener vinculado, digamos, al alumno, al estudiante, con la escuela y con el aprendizaje, ¿sí? Y creo que hemos compartido, y hay algo que tiene en común la continuidad pedagógica, es que se ha ido dando o se ha inventado, digamos, sobre la marcha. Es algo que se ha ido dando y se ha ido inventando sobre la marcha. Entonces, ningún país del mundo, ninguna educación del mundo estaba preparada y está preparada para establecer un sistema educativo como el que nosotros estamos atravesando ahora, ¿sí? En la virtualidad. Entonces, ha sido una etapa de desconcierto, de desorientación. Estamos como por ahí no firmes
digamos. Entonces, trabajar o manejarnos en eso por ahí genera también un cierto miedo, una cierta desconfianza. Yo voy a remarcar etapas, digamos, ¿sí? Como decían las compañeras, esto ha sido por etapas. Han habido etapas muy significativas, muy claras, que cada una de ellas ha tenido su impronta, digamos. Entonces voy a hacer como un recorrido contando lo que ha sido en el Colegio San Alfonso, calculo que la mayoría de los colegios secundarios, y de esa manera ir remarcando esas etapas. Hay un objetivo que hoy es claro, digamos, hoy, ¿sí? Que no ha sido claro en su momento al principio, y yo lo marco como que es mantener al alumno conectado y vinculado. Hoy ese objetivo lo tenemos claro, en un principio no lo hemos tenido claro, ¿sí? Entonces eso es lo que genera la incertidumbre un poco. Una primera etapa, como decía la compañera, ya por los primeros días de marzo, mitad de marzo, no había tiempos, ¿sí? No sabíamos cuánto iba a durar esto, se requería de decisiones rápidas, cuestiones que han llevado a que por ahí había docentes que querían dejar cartillas, había docentes que querían mandar dossier y se podía más o menos salir, después ya no se podía salir, entonces eso genera un cierto desconcierto y eso era la duda, digamos. No había certeza y teníamos que reinventarnos, no reinventarse solamente todo el sistema, sino se tenía que reinventar la escuela, tenía que reinventarse, teníamos que reinventarnos los docentes, las familias, el alumno, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que ha sucedido en una primera etapa. Y aquí es donde a mí me gustaría resaltar la labor del docente. No sé si compartirán, pero es una opinión personal. Siempre ha habido momentos en que se ha desvalorizado la labor docente, y eso es una realidad, ¿sí? Entonces, yo pienso que en este momento de la primera etapa de las clases virtuales, del aislamiento social, la labor del docente ha sido muy importante. Ese proceso de adaptación, la capacidad de adaptarse, la capacidad de adecuarse, la capacidad de buscar alternativas, ¿sí? El hecho de estar en una instancia al no saber qué hacer, pero sin embargo buscando los medios, buscando las formas, y eso creo que es muy valorable, digamos, de los docentes creo que en todos los niveles. Se ha dado en todos los niveles. Entonces, un poco era comenzar a tomar decisiones que impacten directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que el docente ha comenzado, digamos, como decía yo primero, nos ha costado, ¿sí? Me ha costado a mí orientar, guiar, y entonces creo que ha llevado un proceso de adaptación que ha sido muy bueno en el sentido de que el docente ha puesto todas sus mecanismos para poder lograr este proceso de adaptación, ¿sí? Nadie sabía nada ciencias ciertas, eso también es cierto, ¿sí? Nadie hacía nada, no se sabía nada, no había nada claro. Entonces trabajar en ese contexto es muy difícil, es muy complicado. Y por ahí también perdemos de vista el objetivo, digamos, ¿sí? Entonces, eso ha sido una situación, digamos, durante la primera etapa. Y aquí hemos encontrado la tecnología como aliada, eso también ha pasado. Las herramientas tecnológicas han empezado a jugar un papel importante, y nosotros como docentes hemos empezado a querer empaparnos de todo lo que podíamos hacer con los chicos de la parte tecnológica para mantenerlos conectados, ¿sí? Entonces ha sido una carrera con la tecnología más o menos, y hemos empezado a usar aplicaciones, y hemos comenzado a investigar el Zoom, y hemos comenzado con otros tipos de videollamadas, y bueno, hemos llegado a la conclusión que una de las herramientas más eficientes y eficaces es el grupo de WhatsApp, ¿sí? Después de tanto buscar, el grupo de WhatsApp a nosotros nos ha resultado mucho más eficiente, y bueno, es algo con lo que se está trabajando. Yo pienso, es una opinión mía personal, que la tecnología siempre ha estado, digamos, el docente siempre la ha utilizado, y conocemos las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Hay muchos docentes, sobre todo, y aquí hay una brecha generacional también de docentes, han trabajado con las tecnologías, y hemos puesto un proyector y hemos intentado
motivar al alumno desde lo tecnológico, ¿sí? Nada más que aquí nos encontrábamos en una situación que lo tecnológico nos tenía que solucionar ese problema de ese momento. Y ahí es donde yo no comparto que la tecnología sea la solución. Sí, una herramienta que debemos utilizar, ¿sí? Indudablemente debemos utilizar. Y también es cierto que la figura del docente no se puede sustituir con nada, ¿sí? No hay nada que sustituya la presencialidad, la presencia de un adulto, de un docente, de un profesor, de un maestro, y todos los chicos lo necesitan, ¿sí? Y eso es fundamental, y eso es una de las conclusiones la que yo haría de estas etapas, digamos, de esta segunda etapa. La figura del docente es irreemplazable. Entonces, con esa certeza, digamos, hemos atravesado toda la segunda etapa, yo diría hasta lo que sería cierre del primer cuatrimestre. Y después comenzamos a conocer los problemas también, ¿sí? Por ahí el docente estaba tan metido en lo tecnológico, en querer aprender, que por ahí nos hemos olvidado que nuestro receptor, el alumno, estaba atravesando situaciones problemáticas. Como decían las compañeras, chicos que no tienen conectividad, es una realidad. Familias con un solo celular y 5 chicos en el periodo de escolarización. Situaciones familiares problemáticas, ¿sí? Hay chicos que viven situaciones familiares problemáticas y que tenían que estar en su familia, en ese lugar, en ese contexto, recibiendo tareas. Entonces, son problemas que nosotros como docentes no podemos obviar, ¿sí? Entonces, impacta y ha impactado mucho también en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ese periodo, en esa segunda etapa. Y esa segunda etapa ha tenido sus altos y sus bajos para mí. Ha habido momentos donde ha habido mucha participación y ha habido momentos donde los chicos, un poco alegando estos problemas de conectividad, han bajado un poco su participación. Entonces, son momentos que también, digamos, el docente tenía que adaptarse, que el docente tenía que conocer, que el docente tiene que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, eso nos ha llevado un poco a esa etapa. Y después, una tercera etapa donde yo pienso que se da luego de las vacaciones de julio, con las jornadas de capacitación también. El Ministerio a través del Infod con las jornadas de capacitación como que nos han buscado dar otra mirada, ¿sí? Hemos tenido otras miradas, se han abierto algunas puertas, ¿sí? Para saber cómo vamos a seguir en adelante. Se comienza a hablar distinto, ya con más tiempo, comenzamos a hablar de un ciclo 2021, primero no sabemos cómo terminar el año, bueno, uno va ampliando su mirada y va organizando en torno a esa ampliación de la mirada que se tiene, ¿no? Incluso ha habido un momento que se ha creído que se iba a volver a la presencialidad, ¿sí? No se ha dado el caso, surgen los casos en toda la provincia, es sabido, bueno, volvemos a lo virtual otra vez. Entonces, aquí es donde nosotros hemos tenido que reordenar otra vez los objetivos de la educación, que es lo que se nos pedía. Y hemos tenido que reordenar muchas cosas. Por ahí la gente que está viendo y no está empapada con el tema educativo, el docente no es alguien que improvisa, siempre hablo de manera general. El docente tiene que planificar todo, ¿sí? La mayoría de los docentes lo hacen, planifican. Entonces, en una tercera etapa nosotros hemos tenido que reorganizar nuestra planificación, todo, ¿sí? Los objetivos que teníamos a principio de año tienen que ser cambiados. Las competencias y las capacidades que nosotros hemos querido inculcar en el alumno pensando en ese grupo, porque estábamos en una etapa de diagnóstico primero, se tienen que cambiar. Tenemos que seleccionar nuevamente contenidos, se hablan otra vez de nuevos criterios de evaluación, y la evaluación comienza a ser otro tema de discusión, y me parece que eso es para hablar con otros tiempos, pero bueno, se ha puesto en tela de discusión la evaluación. Tenemos que repensar estrategias metodológicas, didácticas, para poder, ya pensando en esas nuevas competencias, en esas nuevas habilidades, hay que pensar en estrategias lo más simples posible para que el chico pueda, lo mucho o poco pueda aprender, digamos. Ese era el objetivo. Entonces, en esta etapa, digamos, también
podemos decir que el alumno comienza a desconectarse, y ahí hablábamos recién un poco en eso. Yo decía la desinformación, la falta de información clara, el alumno comienza a desconectarse, que se repite, que pasa de curso, que se promociona, que se acredita. Bueno, son cuestiones que influyen en las decisiones familiares y en el ánimo del alumno también y en su motivación. Creo que son cuestiones que influyen. Entonces, y volvemos a tomar otro tema que es también muy importante, que es el tema de las trayectorias escolares. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para mantener las trayectorias escolares? ¿Cómo hacemos para sostener las trayectorias escolares? ¿Cómo vamos a buscar al alumno que está desmotivado, que no quiere saber nada con las tareas? ¿Sí? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Entonces son cuestiones que se han ido dando en este periodo de tiempo, ¿sí? Y que nosotros ahora, digamos, estamos con ese, también con ese, con esa duda, con esa incertidumbre, de decir, bueno, esto va a continuar, esto no va a continuar, ¿sí? Y en ese proceso, como colegio, teníamos que ir reinventándonos también. Un poco, yo pienso ahora que es un desafío, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar, tenemos que reorganizar, ver qué vamos a hacer, qué aprendemos de esto. Yo pienso que la escuela se tiene que repensar, el sistema se tiene que repensar, hay cuestiones que tienen que cambiar sí o sí, y como decíamos también hace rato, esto ha venido a sacar algunas cuestiones o a acelerar algunas cuestiones que ya estaban mal de antes seguramente, ¿sí? Entonces, y para terminar en esto me parece muy importante una palabra que es la empatía, ¿no? Yo creo que la empatía es fundamental, pero entendida como la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar de la otra. Yo pienso que tiene que ser mutuo también, ¿sí? El docente tiene que tener empatía con el alumno, tiene que saber las situaciones que está viviendo, tiene que ponerse en su lugar, tiene que entender su cansancio, las familias, el esfuerzo que hacen. Eso es entendible y creo que todos los docentes lo hacen y lo deberían hacer. Pero también la empatía tiene que estar hacia el docente. Como decían las compañeras, el profesor también, el maestro también tiene sus problemas, esto ha afectado su parte emocional, tiene su familia, su privacidad ha sido invadida y tenemos que reordenar, readecuar los tiempos familiares, tenemos chicos en la escuela, bueno. Entonces, la empatía tiene que ser mutua, tenemos que arrancar desde ahí y también es la oportunidad para felicitar a muchos chicos que sí han estado conectados, sí han hecho el esfuerzo, familias que han podido mantener, digamos, a sus hijos vinculados con la escuela. Y eso también es fundamental, es muy importante. Y ese esfuerzo es muy valorable, digamos. Yo pienso que hay que valorar el esfuerzo tanto del docente como del alumno y de su familia. Y que hay que repensar una escuela, digamos, tratando de afianzar esos vínculos, ¿sí? Ese vínculo que se ha perdido, digamos. Y después, por último, un poco contando las experiencias de nuestro colegio, nosotros con el último relevamiento tenemos un 65% de continuidad, digamos, de alumnos que han respondido con continuidad. Tenemos más de un 20% con discontinuidad y después un porcentaje de más de un 11% donde su participación ha sido escasa o nula. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Y ese es el desafío. Mantener a los que están trabajando, a los que están participando y sobre todo ofrecerles a esos alumnos una trayectoria escolar de calidad también, que eso también habría que discutir. Está bien mantener las trayectorias escolares, son tiempos difíciles, pero tenemos que hablar de trayectorias escolares de calidad. Creo que será un tema para tratar más adelante cuando pase un poco todo esto y volvamos a una nueva normalidad, como se dice. Bien, profesor Walter, muchas gracias. Lanzamos la pregunta a la mesa. ¿Cómo imaginan lo que queda de este año para sus escuelas, para sus niveles educativos? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cómo se imaginan? Independientemente de que seguramente las autoridades de educación a nivel nacional y provincial seguramente van a dar alguna línea de acción, pero ¿cómo imaginan ustedes
teniendo en cuenta todo esto que han venido contando, las dificultades, las cosas positivas que también les han ido pasando en el camino, esos porcentajes de chicos que directamente no han participado, porque es todo un desafío esa cuestión también. La mesa, entonces le dejamos la pregunta. Comienza. Por ahí imaginar, digamos, como yo decía recién, es una cuestión de ponernos a repensar un poco lo que ha sido, lo que es o cómo se ha venido trabajando en educación. Creo que necesitamos una autocrítica en todos los sentidos, ¿sí? Y es lo que nos va a ayudar a crecer y es lo que nos va a ayudar, digamos, a darnos cuenta de aquellos errores por los cuales nosotros tenemos que poner todos los mecanismos para poder solucionarlos. Imaginarse es muy difícil, yo creo que es el día a día, ni siquiera creo que hay una bajada muy clara todavía de lo que va a pasar, no sabemos, no dependemos, digamos, no depende de nosotros, pero siempre, digamos, tratando de motivar al alumno, pensar en un ciclo 2021 y todo lo que nosotros podamos vislumbrar, proyectar, tiene que estar relacionado con el acompañamiento, la vinculación y sobre todo la participación del alumno, ¿no? Creo que apuntar a eso sobre todo. Bien, señor Boni. ¿Cómo me imagino? Yo en el nivel inicial me imagino que nosotros no retornamos este año. Es muy difícil pensar cómo con niños de 3 y 5 años decirle mantener la distancia social. Es impensable eso, ¿no? No lo podés abrazar, no te puedo dar un beso, no te puedo tocar. Entonces, directamente yo pienso que el nivel inicial no retorna este año a la presencialidad. Continuaremos aunando esfuerzos para, bueno, seguir en la búsqueda de nuevas estrategias, de nuevas posibilidades que los niños puedan continuar y transitar lo que resta del ciclo lectivo, ¿no? Y el año que viene veremos cómo remontamos, cómo por ahí unificamos, cómo establecemos por ahí contenidos prioritarios que no hayan podido ser abordados, porque también eso es otra cuestión que nos ha pasado. Nosotros teníamos un proyecto a comienzo de año que después había proyectos o unidades didácticas o lineamientos que nosotros que habíamos establecido que no se los podía abordar desde la virtualidad. Entonces, bueno, también replantear todo eso y establecer por ahí contenidos prioritarios que podamos ensamblarlos con el ciclo lectivo 2021, ¿no? Mónica. Imaginar cómo terminaría el año, no te puedo decir, todo es una incertidumbre. De aquí en más, estamos tratando de que esos niños que no respondieron puedan insertarse de nuevo al grupo. Creo que ese sería el objetivo ahora, tratar de recuperar esos niños. Y bueno, a través de la conversación, del diálogo, creo, por medio del grupo de WhatsApp, porque es lo único con que contamos para seguir con esto. Cuando estábamos ante la presenciabilidad de las clases, uno estaba, como dice la señora, con tensión. Vos veías a aquel que estaba triste, iba, le dabas un beso, un abrazo, un mimo. Y a veces me toca hacerlo por teléfono, porque por ahí la mamá me dice, mire, señor, no quiere hacer nada. Y bueno, tratamos de hablar, de charlarlo y de decir cosas. Y también como ir motivándolos de otra manera, preparándonos nosotros también docentes para el año, porque si bien tuvimos que reformular muchos proyectos, hacer otras planificaciones, creo que de aquí en más tiene que estar presente ahora la virtualidad. Ya está, debemos continuar en el barco, digamos. Ha sido muy difícil,
Yo hablo personalmente para mí, porque somos docentes y algunos tenemos 2 trabajos, y es difícil. Es difícil porque tienes que preparar la clase, a veces llegan las 12 de la noche, te mandan un mensajito, a veces a la hora que ellos puedan, y a veces son los niños quien están dentro del grupo y te dicen, señor, me pasa esto, señor, esto. Entonces yo tengo que llamar después aparte y decirle a la mamá, mira, está pasando esto. O sea, aquí tiene mucho que ver la emoción, todos estamos a flor de piel, todos estamos, como a mí me gustaría ir a abrazarlos como lo hacía. Creo que de aquí en más no va a haber una evaluación, como decía aquí el compañero. No se trata de evaluar contenidos ni del proceso de aprendizaje. Se va a tratar de evaluar lo otro, quienes continuaron dentro de lo que se pudo, como digamos, los papás respondieron bien. Dentro del grupo de papás que hay dentro de la comunidad educativa de la villa hay algunos que son analfabetos. Eso voy a recalcar, pero respondieron, nosotros llevamos un registro de actividades y vamos el día tanto se dio esa actividad, quién respondió ese día, quién respondió al otro, quién no respondió, y ellos mismos van, señor, yo le voy a pasar, ahora no tiene tarea, no tiene el teléfono, voy a pasarle la tarea, ¿entiende? De aquí en más creo que tenemos que ver desde la emoción, de la parte humana, dejar un poquito de lado y al año replantearnos con nuevos proyectos, con nuevas planificaciones. Bien, si alguna vez se dijo que los docentes hacen de enfermero, de psicólogo, creo que este tiempo, esta instancia, ha duplicado, si se quiere, triplicado eso, ¿no? Desde la imposibilidad de estar cara a cara con el chico, ¿no? Con más dificultades. Me gustaría que podamos cerrar la mesa con una última consulta. ¿Qué mensaje le dejarían ustedes a la familia, justamente de sus chicos, que forman parte también esencial de las comunidades educativas? Bien, primero que nada el acompañamiento, ¿no? Yo pienso que aquí el hecho de que por ahí nosotros a veces estamos preocupados porque hay chicos que no participan y que están desanimados y que no quieren o no atienden a la propuesta del docente. Yo pienso que hay que hacer y yo pienso que la familia juega un papel importante aquí, ¿no? Hay que hacer un cambio de mentalidad, me parece. Sí, ya dejar de lado el hacerlo por obligación y hay que poner en juego valores como la responsabilidad. Yo creo que el chico tiene que entender que lo que va a hacer lo haga por responsabilidad y no porque el papá o el docente lo tiene que estar obligando a hacer. Creo que es una de las cuestiones que tenemos que cambiar y creo que la familia juega un papel importante en esto. Y más allá de los problemas, de las situaciones particulares, alentarlos, siempre alentarlos, alentar a su hijo, enseñarle a que tiene que ser responsable, a enseñarles a que el docente quiere lo mejor para él y que el docente está pensando todo el día para que él pueda crecer, ¿sí? Entonces eso es fundamental y creo que son ellos los que van a ayudarnos en este cambio de mentalidad. Sí, yo pienso que es un tiempo muy extenso, pero en algún momento nuestros jóvenes podrán hacer las cosas por responsabilidad y no por obligación, y eso es fundamental, justamente en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos donde es necesario poner en juego esos valores. Entonces, pedir el acompañamiento a la familia y poder retomar ese vínculo que se estaba perdiendo entre familia y escuela, ¿no? Que es indispensable, fundamental y es algo que tiene que salir modificado de esto, ¿no? Y es algo que se tiene que dar sí o sí. Mónica. El mensaje que quiero dejar para la comunidad educativa en general, para todos los niños, me toca por ahí hablar de mi institución, pero de pronto es para todos los padres, la comunidad de los niños que asisten a los distintos jardines, ¿sí? Es que, bueno, gracias
de gratitud primero por el apoyo, por el acompañamiento, porque más allá de todas las limitaciones que hemos ido contando por ahí, han estado de una u otra forma respondiendo, haciendo llegar un mensaje. Así que mi agradecimiento a ellos, porque sin el apoyo de ellos y el acompañamiento esto no hubiera sido posible. Entonces, gracias por haber sido parte de todo este desafío que nos hemos tenido que cargar con la mochila este año, porque cuando ha comenzado allá por febrero, nadie se ha imaginado que nos íbamos a encontrar con esta irrupción de esta pandemia y sin saber, con muchas incertidumbres y cero certezas. Entonces, mi agradecimiento a la familia, mi agradecimiento a los colegas, a las colegas que hacen lo posible y lo imposible por sostener diariamente la tarea que llevan a cabo, por establecer el vínculo, porque no se pierda eso, porque eso es importante. Así que nada más que agradecimiento, y que lo que resta también podamos tratar de seguir acompañando por el bien de los niños y para que no se pierda ese vínculo, que lo tenemos que seguir sosteniendo y que en algún momento y de alguna forma volveremos a encontrarnos en un acto de presencialidad como el que la escuela está preparada y ha sido pensada para la presencialidad. Seguro. Mónica. Yo darle las gracias, agradecida, porque sin ellos, sin los papás, sin la familia, esto no hubiese sido posible. A ellos han sido un complemento de todo esto para que esto pueda salir adelante, porque ellos son los que continúan nuestro trabajo en el hogar, y eternamente agradecida, como digo, a las familias de la comunidad educativa de Villa Abreu y a todos, digamos, de la ciudad en sí, porque nos conocemos todos, tenemos sobrinos, tenemos nietos, y tratamos también de cumplir ayudando y apoyando a ellos dentro de esto que nos tocó vivir. Y gracias, porque este desafío que estamos atravesando ahora, sin ellos no hubiese sido posible. Yo les agradezco infinitamente a la familia, porque pusieron todo de ellos ante la desigualdad que hay, porque no todas las familias están en iguales condiciones, pero nos apoyaron, y eso es mi respeto, mi agradecimiento hacia ellos, y que Dios los bendiga y que mucha fuerza para que podamos terminar este año. Bueno, reciban las felicitaciones de la gente que nos está mirando, como Jonah Escaso y tantos otros. Gracias por venir, gracias por sumarse a esto de poder hacer conocer, aunque sea una partecita, de todo lo que ha venido viviendo la escuela en Añatuza en todo este tiempo. Gracias por la visita. Nosotros vamos a ir cerrando nuestra charla virtual de este día. El próximo viernes, 7 de la tarde, nos volveremos a reunir para plantear alguna otra temática que tiene que ver con la vida de nuestra comunidad. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.